Y para hablar de este tema nos acompaña aquí, tal y como lo adelantaba, para hablar de esta elección de juzgadores por voto popular, nos acompaña aquí en el foro Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE, director general de Integralia Consultores. Y a mí, como siempre, me da mucho gusto verte, Luis Carlos. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Adela. Muchas gracias. Muy buenos días. Pues yo comenzaría con esta pregunta, ¿no? ¿Vale lo que cuesta? Ya decíamos que va a costar más de 13 mil millones de pesos, pero todo el costo, ¿no? En todos sentidos, ¿valdrá lo que cuesta esta reforma judicial y la elección de jueces, ministros y magistrados? El costo presupuestario en realidad es el menos relevante de los costos. Que es muchísimo también, ¿no? Que es muchísimo y que en términos per cápita, por votante, creo yo que va a ser la elección más cara en la historia de México, porque estos 13 mil millones de pesos que el INE está proyectando, falta que se vote, este es un primer número, claramente va a ser una enorme inversión, sobre todo si se le compara con el número de personas que acudirán a votar. Mi intuición, Adela, es que si en la votación de la consulta de revocación de mandato de 2022, que fue una consulta con un tema claro, con una pregunta fácil de entender. ¿Quieres que se quede o se vaya López Obrador? Donde hubo miles de espectaculares que puso Morena en todo el país y donde López Obrador hizo una campaña abierta. Si en ese esfuerzo salieron a votar 16, 17% de la lista de electores, yo calculo que en una elección como esta, de junio de 2025, con un tema muy abstracto, muy complejo, con muchas boletas, candidaturas que nadie sabe quiénes son, la participación ¿Ni por qué van a votar? Será más baja, quizá del 10%, de tal forma que estos 13 mil millones, cuando los dividas por el número de votantes, va a acabar siendo seguramente la votación más cara de la historia de México en términos del voto por persona. Ahora, ese es el costo presupuestario y en este momento el INE, la verdad es que está haciendo cuentas con los ojos cerrados. Porque ni saben bien dónde se van a instalar, cómo se van a instalar. No saben es una mucho, elección distinta. Porque déjame comentar algo que ya se ha dicho mucho, pero vale la pena hacerlo. Una reforma de esta magnitud, ya no discutamos sus méritos, simplemente lo que significa en términos de modificación de las bases mismas de la composición del Poder Judicial. Una reforma de esta debería de tener un plazo de implementación de 10, 12, 15 años para que gradualmente vaya enraizando. Pero se quiere hacer a la carrera, se quiere de aquí a junio de 2025 renovar la mitad del Poder Judicial Federal y luego en 27 la otra mitad. Estas prisas hicieron que el Congreso decidiera que ellos no iban a decir cómo se organizaba, sino que le iban a dar al INE en esta ocasión la facultad de tomar decisiones de cuántas boletas electorales habrá, cómo se va a hacer compatible un tema fundamental. Esto es fundamental. Los distritos o geografía judicial no es compatible con la geografía electoral. En una elección de gobernantes, de diputados, senadores, presidentes municipales, la demarcación en donde un presidente municipal gobierna es quien la elige o lo elige. Claro, claro. En la geografía judicial no es el caso. No tiene nada que ver el domicilio de un juzgado federal o de un tribunal colegiado con respecto a las personas que lo habitan, porque este juez que vive en esta colonia no significa que va a atender a personas de esta colonia, atiende asuntos de todo el país y por lo tanto no hay una relación de vinculación entre un domicilio judicial y un domicilio electoral. Entonces, los votantes de una demarcación van a estar votando por un juez que por alguna razón tiene su domicilio ahí, pero al cual nunca van a ver, nunca van a saber qué hace, es decir, no va a haber ninguna vinculación política. Entonces, esa es una cosa que el INE no sabe, Adela. El INE no sabe tampoco cuántas personas se requieren en las casillas todavía. Entonces, el INE está un poco normando estos números ciegamente. Ahora, estos son los costos presupuestarios, los problemas operativos. Lo más importante que tú comentas son los costos para la democracia mexicana, los costos para las personas. En este momento, Adela,
cuando tú ves las encuestas, ¿estás a favor de que la gente elija a los jueces? La mayoría de los mexicanos dice, estoy de acuerdo. Bueno, claro. Por sí, supuesto, claro. pues la gente dice, qué bueno que tenga la posibilidad. Eso no significa que estas personas que dicen, me gusta elegir a los jueces, vayan a salir a votar. Eso es otro tema. No van a salir a votar por desinterés o por falta de información. Pero el tema es que en este momento, desafortunadamente, el exceso de propaganda está obnubilando la capacidad de entender lo que está en juego. Para la mayoría de los mexicanos, y esta es una de las razones por las cuales López Obrador tuvo tanto éxito en denigrar al Poder Judicial, para los mexicanos la idea de que hay justicia queda claro que no. La mayoría de los mexicanos piensan que en este país no hay justicia porque siempre han tenido un caso de un asunto familiar, algún conocido, de algún conocido que le robaron en el transporte público, fue a denunciar, nadie le hizo caso, de algún tema de alguna propiedad, de algún tema de un asesinato que nunca se resuelve. Ahora, y López Obrador malamente confundió justicia con jueces, cuando en realidad buena parte de los problemas de justicia empiezan con las policías, que no son poder judicial, con el Ministerio Público, que no es poder judicial, son fiscalías. Claro. Ahí se origina buena parte de la mala experiencia de las personas, de los mexicanos. Y con para eso no hay reforma todavía. Para eso no hay reforma. Entonces, el tema es que en este momento la gente está confundida y por lo tanto en este momento la gente no vislumbra qué es lo que está en juego, pero lo que está en juego, Adela, son dos cosas muy simples. La posibilidad de resolver nuestras diferencias de la comunidad, del país, en paz, bajo una regla que todos conocemos que está en la ley, y que cuando no nos ponemos de acuerdo llegue un árbitro llamado juez y diga tú o tú tienes la razón. Esos jueces efectivamente han tenido problemas de corrupción, pero eso no se soluciona eligiendo jueces por voto popular. Y la segunda más importante... No nos garantiza la elección, no nos garantiza que lleguen los mejores, no en ningún tipo, ni ética ni profesionalmente, ¿no? Así es. Y lo otro que está en juego es la capacidad de las personas, de las empresas, de los medios, de poder defenderse cuando el gobierno toma una decisión arbitraria, cuando el gobierno te confisca, cuando el gobierno toma una decisión que no toma en cuenta los derechos de las personas. La verdad es que en este momento para la mayoría de las personas eso es algo muy abstracto. Es decir, ¿cuántos mexicanos están afectados por una decisión arbitraria del gobierno? La verdad es que pues en proporción son muy pocos. En realidad, en este momento, la mayoría de los mexicanos está contento porque el gobierno los ha apoyado con programas sociales. Entonces, en este momento hay un ánimo social, un humor social positivo que no habíamos visto en décadas. Sí. Entonces, el gobierno... La gente tiene dinero. La gente tiene dinero, la gente se siente incluida, la gente se siente... Tomada en cuenta, la gente se siente apapachada y la gente está contenta. Entonces, en este momento que tú y yo aquí estemos hablando de los problemas de la reforma judicial, a la gente en la calle no le hace sentido esta preocupación porque piensa, y entonces viene la propaganda de que se trata de un asunto de privilegios, que queremos cuidar privilegios, y la gente no es afectada por una reforma judicial. ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas décadas? Que asumamos que este gobierno es responsable con el uso de el poder público. Pero dentro de 15 años a lo mejor llega una persona que no lo es, un abusador, un abusivo, alguien que empieza a expropiar, alguien que empieza a usar la violencia contra la población, alguien que eventualmente decide que ya no va a haber voto para las mujeres. Estoy exagerando. O alguien que tenga sensaciones autócratas, o alguien que establezca una serie de limitaciones a los derechos de las personas. Y en ese momento, cuando ya no tengamos posibilidad de ir a una defensa, es cuando la gente se va a dar cuenta. O bien, en 2026, cuando una persona que perdió su tiendita, su miscelánea familiar, porque el primo se la quitó y esta persona fue a defenderse con un juez y ese asunto estaba en trámite, pero sucede que con el nuevo juez popular que llegó en 2025, ese juez es amigo del primo y entonces ya no va a recuperar su tiendita. Son cosas muy cotidianas, o un divorcio entre personas, o una sucesión familiar. Esas cosas
son las que eventualmente se va uno a empezar a dar cuenta. Ahora, me imagino que la gente que nos está viendo va a pensar, bueno, pero eso ya pasa ahora, ¿no? Si el juez es amigo o una de las partes es influyente o una de las partes tiene más lana, o sea, ¿no? Y van a decir, eso ya pasa ahora. Es correcto, eso ya pasa ahora y muchas de las decisiones de jueces se basan en quién da dinero. Entonces yo te diría, entonces la solución era otra. La solución para combatir esa corrupción que ya existe era tratando de generar independencia, sobre todo en los poderes judiciales locales, porque estos asuntos del fuero común que depende de jueces locales en parte es porque los gobernadores y los poderosos en las entidades del país tienen control, efectivamente. Algo que sí estaba pasando en México es que los jueces federales, que son los que con frecuencia atienden casos en donde se trata de defender nuestros derechos como personas frente al abuso del gobierno, esos jueces sí estaban actuando con más independencia y eso es algo que se va a perder. Ahora, nuevamente, el gobierno... No se va a corregir, pues la mayoría de los delitos, ¿no? Y esto es importante... Que tienen que ver con los juzgadores locales. Así es, esos juzgadores locales que van a ser elegidos hasta 2027, a mí me gustaría escuchar, Adela, una noticia de por qué en el caso de los jueces locales la elección popular puede generar un incentivo para que hagan mejor las cosas. Yo no la encuentro todavía, pero ese es el tema nodal. Entonces esta semana sí han sido unas semanas en donde dentro de algunas décadas veremos que aquí es donde se perdió, y esto es importante repetirlo, una concepción que la izquierda mexicana encabezó desde los años 70, que era la idea de que teníamos que protegernos frente a los abusos del poder. Esa es una idea fundacional de la democracia en el mundo, fue una idea fundacional de la izquierda mexicana. Sí, es en los paradójico años que 70, sea la izquierda. que teníamos que defendernos de la tentación del abuso del poder. Pero cuando ellos llegaron al poder sucede que entonces ya no tenemos que temer por ese abuso del poder. Ese es el cambio conceptual que en este momento se está desmoronando frente a nuestras narices. Ahora, hay otro concepto del que hemos venido hablando y que yo creo que a la gente le resulta de pronto medio incomprensible. ¿Estamos en una crisis constitucional, sí o no? ¿O estamos por llegar a una crisis constitucional? ¿Y qué significa estar en una crisis constitucional? ¿No? Porque la gente lo ve como, ¿qué quiere decir eso de crisis constitucional? Yo creo que estamos ya con medio pie dentro de la crisis constitucional y se puede manifestar a plenitud en las próximas semanas. Una crisis constitucional es cuando la Constitución, cuando dos poderes entran en colisión directa y no hay manera ya de resolver esa contradicción. El Poder Judicial claramente se gestó como el árbitro para que cuando hubiera estos pleitos, el árbitro entra y dice quién tiene la razón. El gran problema es que el árbitro es una de las partes interesadas y está bajo asedio. Y dos, que el gobierno y la presidenta ya dijeron que no van a hacerle caso al Poder Judicial. ¿Qué es lo que puede ocurrir en las próximas semanas, Adela? Que la reforma judicial se declare inválida por la Corte. Puede ocurrir eso. Y si eso se da, ya sea por forma o por fondo, entonces el gobierno va a decir, no me importa, yo sigo adelante con la elección de jueces. Y en ese momento, donde un poder dice una cosa y el otro poder incumple, entramos en una crisis constitucional porque entonces, ¿cómo hace el Poder Judicial para que el gobierno cumpla? No hay mecanismos coercitivos para que el Poder Judicial pueda mandar a la policía a hacer que se cumpla. Y entonces en ese momento entramos en una crisis porque entonces la Constitución y los órganos establecidos dejan de ser vigentes y uno se sale con la suya por mera fuerza o por mero apoyo político. La otra que puede entrar es que justo para evitar esa crisis constitucional el gobierno el viernes pasado en el Senado y hoy o mañana en la de diputados van a aprobar esta iniciativa de supremacía constitucional para evitar que la Corte se pueda pronunciar sobre la invalidez de una reforma constitucional. Cuando eso entre en vigor esta semana, porque seguramente se aprobará muy rápido en los congresos locales, el viernes o el sábado se publicará. Entonces, como ha venido pasando con las reformas, ¿no? Entonces, en ese momento,
presuntamente la Corte ya no podrá revisar ninguna reforma constitucional, ninguna. Y entonces, cuando eso ocurra, claramente va a haber partidos y gobiernos que van a interponer revisar esta reforma de la Supremacía Constitucional. ¿Pero frente a quién? ¿Ante El quién? tema es que la nueva reforma dice que la Corte ya no se puede pronunciar, pero esta reforma tiene problemas nuevamente de vicios, tiene un problema de retroactividad que violenta la misma Constitución y creo yo que violenta los valores esenciales de la Constitución más que la reforma judicial, porque claramente lo que acaba diciendo es que un poder público vale más que otro. La supremacía es que como es elegido por el pueblo, vale más que que no es elegido por el pueblo, y por lo tanto, esto vale más que esto. Esto trastoca la naturaleza de la Constitución mexicana y de la separación de poderes y de los principios esenciales de la Constitución. Entonces, la Corte podría pronunciarse y decir, esta reforma de supremacía constitucional, aunque me digas que no puedo revisar, yo soy el Tribunal Constitucional que interpreta. Y por lo tanto, eventualmente revocarla, o bien, antes de que ocurra esto el sábado, que entre en vigor, la Corte esta semana podría suspenderla, revocarla o tomar alguna decisión. En cualquier caso, lo que vamos es a una crisis constitucional en donde va a llegar un momento en donde va a haber un punto muerto, una colisión. Una colisión, que es lo que te iba a decir. Y la Corte va a quedar totalmente desarticulada. Y creo yo que eso es desafortunadamente lo que va a ocurrir, salvo que la Corte diga, prefiero hacer las paces, prefiero negociar con el gobierno, prefiero evitar esa colisión, prefiero participar en la implementación de la reforma judicial, prefiero que esto sea lo más suave posible para eso. ¿Qué es lo mejor para el país? Me parece que eso es lo que está ocurriendo, porque pues no vemos a la Corte ya pronunciándose, ¿no? Sobre nada, no se pronuncia. Bueno, tiene que Dicen que tienen que esperar los tiempos y etcétera, etcétera, pero no se pronuncian, Luis Carlos. La Corte tiene que esperar procesos internos, la naturaleza de los jueces es diferente a la de los políticos, tienen que mantener cierta prudencia. Si salen y se defienden mal, porque dicen están actuando en contra del interés de la mayoría. Si no se defienden mal, porque la gente piensa que ya tiraron la toalla. La pregunta esencial que debemos hacernos es, ¿qué es mejor para el futuro del país? ¿Que lleguemos a una crisis constitucional como la que describí, o que el Poder Judicial se repliegue y diga, esta es una realidad política, esto va a ocurrir quiera o no quiera, más tarde que nunca, es mejor participar en la implementación de la reforma, es mejor que el aterrizaje, que va a ser abrupto, sea lo mejor posible y llevar a cabo esto? La realidad política, Adela, esta es una realidad política. La naturaleza del sistema político y de la democracia mexicana ya cambió en el papel y en la realidad lo irá haciendo en los próximos años. Entonces, ¿qué haces con esto en este momento? Dar una batalla, generar las condiciones para que se dé la colisión, o buscar aprovechar las oportunidades, o ayudar al gobierno para que esto aterrice lo mejor posible. Esa es la pregunta que está, y si ahorita damos respuesta tú y yo acá, mucha gente va a estar en contra de lo que digamos, porque ambas son como cosas muy complicadas. Muy complicadas. Ahora, dijera mi madre, ¿por qué dejamos que las cosas llegaran a este extremo? ¿Qué pasó, Luis Carlos? ¿No se hizo algo a tiempo? ¿Qué pasó? Yo creo que hubo un periodo de 20 o 30 años en donde se gestó este sistema de arbitraje judicial que hoy se nos está desmoronando, en donde hicieron muchas cosas bien, pero el Poder Judicial nunca se preocupó por comunicar, por explicar lo que hacía. Y entiendo que los jueces lo que dicen es, nuestras sentencias hablan por sí mismas. Y la verdad es que eso es falso, porque las sentencias no hablan por sí mismas y el lenguaje de los abogados es inentendible. Entonces, no es cierto, hubo un desinterés en explicar, probablemente una suerte de arrogancia judicial. Eso es por una parte. Por otra parte, es que se hicieron pocos esfuerzos por combatir la corrupción que efectivamente existía. Tercero, yo creo que en general el problema de la
de la transición mexicana a la democracia, que es este paraguas de los últimos 40 años, avanzó, generó pluralismo, generó más balance del poder, pero también se acompañó de mucha corrupción, de mucha frivolidad, de mucha inseguridad y violencia. Sí. Entonces, cuando la gente dice, esta es la democracia que quieres, pues la gente no entiende cómo más democracia significa más corrupción de los gobernadores, más democracia significa más abuso y frivolidad del poder del presidente, como pasó en el gobierno, en los gobiernos de la transición, en muchos de ellos, había más democracia, pero los políticos se comportaban igual. Entonces hubo una suerte de arrogancia. Entonces el populismo que encabezó López Obrador justo lo que trata es de señalar esas incongruencias, magnificarlas, distorsionarlas. Y la gente, pues finalmente está deseosa de un nuevo relato y todo esto contribuyó a que esto se nos desmoronara. Y de un mejor día a día, ¿no? Y de un mejor día cotidiano. Ahora, esta colisión que ya es este enfrentamiento entre el poder judicial y el ejecutivo desde la administración pasada, ¿por qué se dio? Seguramente has hablado con gente, hay trascendidos, te dicen que López Obrador no quería esta reforma necesariamente, pero que lo orillaron, pero que no sé qué, pero que le paraban todo. ¿Cómo ves tú esto? ¿Crees que se deba a una persona? Yo creo que se debe a una concepción diferente de la democracia de López Obrador, de la concepción de democracia que está en la Constitución. Yo creo que eso es lo que está en el fondo. La concepción de democracia en México, y esto es importante repetirlo y repetirlo, es la de un sistema de división de poderes para controlar el abuso del poder. Esa es la concepción mexicana de la democracia. Sí. Y para López Obrador, la concepción populista o radical de la democracia es que el gobierno encabeza la transformación. El gobierno libera al pueblo y por lo tanto no puede haber nadie ni nada que se le interponga en esa liberación del pueblo. Esa es la concepción del populismo de la democracia. Entonces, esa concepción es una diferente. Entonces, si un juez detiene una decisión del gobierno que presuntamente ayuda al pueblo porque viola la Constitución, para López Obrador este es un acto de cuidado de privilegios, cuando la concepción de la democracia dice que este es un acto para proteger los derechos y la Constitución. Lo que está en juego es proteger la Constitución. Si la Constitución verdaderamente está al servicio del pueblo, es fruto de una revuelta revolucionaria de 1917. Entonces tenemos que proteger la Constitución, pero López Obrador tiene una concepción de que el pueblo está por arriba de todo. O sea, él. Sí. Y por lo tanto, es el pueblo, la Constitución no puede normar lo que él hace porque él es un liberador histórico del pueblo. Ese es el problema del populismo, que se pone por encima de todo. Y la concepción de la democracia es que las reglas son más importantes que los poderes, porque las reglas son permanentes y los poderes son transitorios. Entonces estas normas tienen que poner un margen de referencia a esto. Eso es lo que está en juego. Entonces, cuando has oído a la presidenta en estos días es que ella representa al pueblo y que por lo tanto no puede haber nada ni nadie por encima de ellos. Por eso se defiende la supremacía constitucional. La Corte no nos puede decir qué hacer o qué no hacer porque nosotros somos el pueblo y por lo tanto sobre el pueblo no hay nada. Y esto lo que te lleva es justamente a la creencia de que el pueblo lo puede todo. En realidad es el gobierno lo puede todo y esto te lleva a la tiranía de la mayoría. Justo la democracia constitucional norteamericana, de la cual México copió el modelo textual, igual que América Latina, era el origen para evitar la tiranía de la mayoría. Claro. Necesitamos tener división de poderes, porque si un poder no es supervisado por otros poderes, este poder se convierte tiránico. Esa es la historia de la naturaleza humana. Y entonces hay que ponerlos en balance. Cuando uno predomina, se come a los otros. Eso lo decían los constitucionalistas americanos en Filadelfia en el siglo XVIII. Bueno, pues el caso mexicano ahora está mostrando que cuando uno predomina sobre otro, eventualmente se lo engulle. Esa es la concepción que está en juego sobre la mesa en este momento. Pues no hay solución fácil para los próximos días, entonces. Porque no hay diálogo, no hay solución fácil. Yo creo que la solución son básicamente la colisión, que te va a llevar a que el gobierno predomine,
O un poco la rendición. O ¿no? la Claudica. negociación en donde se pone sobre la mesa. Ahora, esta es una reflexión desde la perspectiva del gobierno. Yo creo que el control, que es lo que está detrás de la concepción de la Constitución sobre el poder, es algo que incluso le conviene a Claudia. Es decir, con el exceso de poder y sin controles te va a llevar a que tu gobierno empiece a equivocarse. Sí, claro, y no hay mecanismo de disciplina al interior de un gobierno que pueda funcionar, porque al final todo el mundo acaba abusando. Entonces, sin poder externo, sin poder interno, sin poder de ningún tipo, un gobierno con exceso de atribuciones y sin nadie que le diga cuidado, es un gobierno que va a conducir al abuso. Y ese abuso, ese exceso, eventualmente se va a notar, se va a percibir, se va a empezar a degradar la calidad del gobierno. Esto, la verdad, es que es un enemigo potencial del propio gobierno de Sheinbaum. Probablemente ella o sus asesores no lo ven así, al contrario, lo ven como una expansión de su popularidad, lo ven como un triunfo histórico, lo ven como la formulación de la nueva república, pero es muy peligroso a la larga. Híjoles. Pues vamos a ver qué pasa en los próximos días. Al parecer la supremacía constitucional va a pasar, como han pasado las anteriores, y eso imposibilita ya cualquier cosa, ¿no? Que se pueda hacer contra esa reforma y cualquier otra. Así y eso es lo delicado. Luis Carlos, muchas gracias. Gracias, Adela. Gracias, como siempre.